Al anochecer, Frances condujo a Elena por las murallas cercanas a la puerta de San Romano. La arena del suelo próximo a las murallas se había oscurecido por la sangre seca de los muertos. Había cadáveres desparramados por doquier, como si hubiesen caído del cielo. Al otro lado de los muros, el humo blanco de los gigantescos cañones enemigos se extendía sobre el campo de batalla de manera tan liviana y elegante que parecía fuera de lugar en aquel cruento escenario. Más lejos todavía, bajo el cielo gris plumizo, los campamentos otomanos se extendían hasta donde no alcanzaba la vista, y montones de estandartes con la media luna, tan abundantes como troncos en un bosque, ondeaban en la húmeda brisa marina. En dirección opuesta, los barcos de guerra otomanos se distribuían por el Bósforo como clavos negros que fijaban la azul superficie del mar. Helena cerró los ojos. Este es mi campo de batalla, esta es mi guerra, pensó. Acudieron a su mente leyendas de su infancia e historias de sus antepasados narradas por su padre. En Provenza, al otro lado del Bósforo, había una pequeña aldea sobre la cual un día se cernió una auspiciosa nube de la que surgió un pequeño ejército de niños ataviados con brillantes armaduras con cruces rojas y encabezados por un ángel. Su antepasado, un aldeano, había respondido a su llamada y cruzado el Mediterráneo para luchar por Dios en Tierra Santa. En el transcurso de las cruzadas ascendió hasta convertirse en templario. Más tarde, en Constantinopla, conoció a una hermosa mujer, una guerrera sagrada de la cual se enamoró y con la que dio inicio a una gloriosa estirpe. Tiempo después, ya de mayor, Helena descubrió la verdad. Solo los mimbres de la historia eran auténticos. Su antepasado había sido, en efecto, hijo de un cruzado que, justo después de que la plaga arrasara su pueblo, se había unido a ellos con el único objetivo de llenar el estómago. Al bajar del barco se encontró en Egipto, donde lo vendieron como esclavo junto a otros 10.000 niños. Tras años de cautiverio consiguió escapar y vagó por Constantinopla, donde sí que conoció a una guerrera santa bastante mayor que él. Sin embargo, el destino de la mujer no había sido mucho mejor que el suyo. Constantinopla había aguardado con ansia el advenimiento de poderosos guerreros cristianos para combatir a los infieles, pero en su lugar tan solo llegó un puñado de mujeres desvalidas. Indignada, la corte bizantina se negó a alimentar a las guerreras santas y todas se vieron obligadas a prostituirse. Durante más de 400 años, la tan gloriosa estirpe de Helena había tenido que limitarse a sobrevivir. Para cuando su padre llegó al mundo, la pobreza de la familia era casi absoluta. Desesperada y hambrienta, Helena siguió los pasos de su ilustre bisabuela y se dedicó al mismo oficio. Cuando su padre se enteró, le propinó una terrible paliza y amenazó con matarla si volvía a sorprenderla haciéndolo, a menos que accediera a llevarse a los clientes a casa para que de ese modo él pudiera negociar un mejor precio en su nombre y ayudarla a administrar el dinero. Elena terminó por marcharse de casa para trabajar por su cuenta. Estuvo en Jerusalén y en Trebisonda. Llegó incluso a visitar Venecia. Ya no pasaba hambre y llevaba hermosos vestidos. Sin embargo, en el fondo sabía que no era diferente de una brizna de hierba que crecía en el barro de la carretera, indistinguible del lodo cuando el viajero de turno la aplasta. Fue entonces cuando se produjo el milagro, o mejor dicho, cuando ella topó con él. Helena se consideraba muy distinta de Juana de Arco, otra mujer que también había sido elegida por Dios. A fin de cuentas, ¿qué había recibido la dama de Orleans? Solo una espada. En cambio, a ella Dios le había concedido algo mucho mejor, un don que la iba a convertir en la mujer más venerada después de María. Ese es el campamento de El Fatid el Conquistador, indicó Frances, señalando en dirección opuesta a la puerta de San Romano. Helena miró hacia donde señalaba y asintió. Entonces el consejero le entregó otro saco de piel de carnero. Dentro encontrarás 3 retratos suyos desde 3 ángulos diferentes y con distintas vestiduras. También hay un machete, lo necesitarás. Queremos su cabeza entera, no solo el cerebro. Será mejor que esperes a que anochezca. De día no estará en su tienda. Recordad lo que os advertí, mi señor, dijo Helena, cogiendo el saco. Por supuesto, no me sigáis. Si entráis en el lugar al que debo acudir, la magia dejará de funcionar para siempre. El espía disfrazado de fraile que le había seguido la vez anterior le había contado a Frances que Helena había sido muy cuidadosa y cambiado de camino de forma brusca,
o vuelto sobre sus pasos en múltiples ocasiones hasta alcanzar por fin el distrito de Blanquerna. El consejero se sorprendió al oírlo, dado que era la parte de la ciudad que había sufrido los peores bombardeos, y nadie salvo los soldados se aventuraba en ella. El espía la había visto adentrarse en las ruinas de un minarete, que en otro tiempo había formado parte de la mezquita local. La razón por la que esa torre había permanecido en pie a pesar de que Constantino había ordenado demoler todas las mezquitas de la ciudad era que, durante la última plaga, unos cuantos enfermos habían muerto en el interior, por lo que nadie quería acercarse demasiado. Más tarde, después de que comenzara el asedio a la ciudad, un proyectil perdido había destrozado la parte superior. Atendiendo las advertencias de Frances, el espía no había entrado. Lo que sí hizo fue interrogar a los dos soldados que lo habían hecho antes de que el proyectil dañase el minarete. Según le contaron, en un principio habían querido montar un puesto de vigilancia, pero desistieron al no serlo bastante elevado. También le explicaron que no albergaba nada, a excepción de unos cuantos cuerpos descompuestos que para entonces ya debían de ser esqueletos. Esta segunda vez Frances no mandó a seguir a Elena. Se quedó mirándola mientras se abría paso entre las filas de soldados en lo alto de las murallas. Su capa destacaba mucho entre la mugre y la sangre incrustadas en las armaduras de los militares que, exhaustos, no le prestaron atención. Cuando descendió al fin la muralla sin hacer ningún esfuerzo por despistar a posibles espías que le siguiesen, fue directa hacia el distrito de Blanquerna y desapareció en la noche que ya envolvía a la ciudad. Constantino XI miraba cómo se evaporaba el agua de un pequeño charco en el suelo, metáfora de cómo se desvanecían sus esperanzas. Acababan de partir 12 espías. El lunes anterior, camuflados con los turbantes y uniformes de las fuerzas otomanas, habían conseguido burlar las filas enemigas en un pequeño bote para ir al encuentro de la flota europea que se suponía que estaba en camino para ayudar a los sitiados. Sin embargo, se encontraron un Egeo desierto y sin rastro de la famosa flota. Desengañados por los espías, emprendieron el camino de regreso y, tras cruzar por segunda vez las filas enemigas, se presentaron ante el emperador con la desoladora noticia. Constantino entendió al fin que la ayuda prometida por Europa no era más que una vana ilusión. Los reyes de la cristiandad habían decidido darle cruelmente la espalda y dejar Constantinopla en manos de los infieles, y ello después de tantos y tantos siglos durante los cuales la ciudad santa había resistido las hordas mahometanas. Unos gritos de alarma procedentes del exterior retumbaron de pronto en sus oídos. Un guardia vino a informarle de que se había producido un eclipse lunar, lo que representaba una gran catástrofe, pues siempre se había dicho que mientras la luna brillase Constantinopla no caería. A través de la rendija de la ventana el emperador observó que la luna desaparecía en la sombra, como si entrase en la sepultura que era el cielo. Entonces tuvo el presentimiento de que Helena nunca regresaría y de que jamás vería la cabeza de su enemigo. Transcurrió un día, después la noche, tal como esperaba, no hubo noticias de Helena. Frances y sus hombres detuvieron los caballos frente al minarete del distrito de Blanquerna y se apearon. Ninguno de ellos daba crédito a sus ojos. Bajo la fría y blanca luz de la recién salida luna, el minarete parecía intacto. Su afilada punta señalaba hacia el cielo estrellado. El espía juró que la última vez que había estado allí faltaba la parte superior de la estructura. Muchos otros oficiales y soldados de la zona corroboraron su testimonio. Frances miró en dirección al cielo y sintió que la ira crecía en su interior. No importaba cuántas personas sostuvieran lo contrario, el espía había mentido, y ahí estaba el minarete completo para atestiguarlo. Sin embargo, Frances no quiso perder el tiempo castigándolo. Ahora que la ciudad estaba a punto de sucumbir, todos iban a recibir su condena a manos de los conquistadores. Un soldado advirtió en la mirada de Frances lo que el consejero imperial estaba pensando, pero no dijo nada. Sabía que la parte superior del minarete no había sido destruida por una bala de cañón. Había descubierto que le faltaba esa parte una mañana, hacía 2 semanas, sin que ninguna pieza de artillería hubiese sido disparada la noche anterior y sin que hubieran quedado escombro alguno en el suelo. Los dos soldados que estuvieron con él aquella mañana y que podían corroborar su historia habían muerto en el campo de batalla, de modo que prefirió no decir nada. Nadie iba a creerle. Francis y sus hombres entraron en el minarete, donde vieron los cadáveres de las víctimas de la plaga. Los perros los habían destrozado y desperdigado por las ruinas. No vieron ningún indicio de vida. Subieron por las escaleras hasta el piso superior. Allí, iluminada por la temblorosa luz de una antorcha, vieron a Elena. Estaba acurrucada bajo una ventana y parecía dormida.
pero tenía los ojos entornados y en ellos se reflejaba la luz de las antorchas. Llevaba la ropa sucia y hecha jirones y el pelo revuelto. Un par de arañazos, quizás autoinfligidos, le cruzaban la cara. Frances miró alrededor. Estaba en lo alto del minarete, un espacio cónico completamente vacío. Advirtió que la gruesa capa de polvo que lo cubría todo presentaba apenas unas huellas, como si Elena, al igual que ellos, hubiera llegado hacía poco. Entonces Elena despertó y arañó las paredes con las uñas para incorporarse. La luz de la luna que se colaba por la ventana daba a su pelo un halo plateado. La mujer abrió los ojos de par en par y miró. Solo después de un gran esfuerzo consiguió volver a la realidad. Sin embargo, volvió a cerrar los ojos enseguida. Era como si tratase de permanecer en el sueño. ¿Qué haces aquí? Gritó Frances. No, no puedo ir. ¿A dónde? Todavía con los ojos entornados para terminar de saborear el recuerdo como una niña que se aferrase a su juguete preferido, Elena respondió: Hay mucho espacio, se está tan a gusto. Abrió los ojos y, aterrorizada, vio dónde se encontraba. Pero aquí, prosiguió, es como estar dentro de un ataúd, tanto dentro como fuera del minarete. Tengo que volver. ¿Y tu misión? Un momento. Elena se santiguó. Un momento. Frances señaló hacia afuera a través de la ventana. ¿Crees acaso que podemos esperar más? Se oyó de pronto un gran revuelo. Si se prestaba atención era posible distinguir dos sonidos diferentes. Uno procedía de extramuros. Mehmed II había decidido emprender un asalto final de Constantinopla al día siguiente. En ese mismo instante el joven sultán recorría a caballo los campamentos otomanos y prometía a sus soldados que lo único que quería para sí era la propia Constantinopla, que sus tesoros y sus mujeres les pertenecerían a ellos y que tras la caída de la ciudad dispondrían de 3 días para apropiarse de cuanto quisieran. Las tropas reaccionaron con vítores ante la promesa del sultán, a lo que se sumó el sonido de trompetas y tambores. Aquel estruendo de alegría, unido al humo y las chispas que se elevaban de las fogatas de los campamentos, amenazaba a Constantinopla como el rugido de una enorme oleada mortal. En cambio, el sonido procedente del interior de la ciudad era lúgubre y quedo. Todos los ciudadanos habían desfilado por el lugar para reunirse en Santa Sofía, donde asistirían a una última misa. La escena era inédita en la historia de la cristiandad y jamás se volvería a repetir. Acompañados por himnos solemnes o iluminados por la tenue luz de las velas, el emperador bizantino, el patriarca de Constantinopla, cristianos ortodoxos de Oriente, católicos italianos, soldados de armadura, marineros procedentes de Venecia o Génova, y una gran multitud de ciudadanos se congregaban ante Dios con el fin de prepararse para la batalla final de sus vidas. Frances supo que su plan había fracasado. Quizás Helena no fuese más que una hábil embaucadora y no poseyera poderes mágicos. Esa era la opción que prefería con diferencia, pues existía otra mucho más inquietante y peligrosa, que si los poseyera y los hubiese puesto al servicio de Mehmed II, quien le habría encargado otra misión. Al fin y al cabo, ¿qué podía ofrecerle Bizancio que fuera de su interés si se hallaba al borde de la ruina? La promesa de convertirla en santa resultaba sumamente difícil de cumplir. Ni Constantinopla ni Roma estarían dispuestas a beatificar a una bruja que además era prostituta. Sí, lo más probable era que hubiese regresado con dos objetivos en mente, Constantino XI y él. ¿No había sentado suficiente precedente aquel ingeniero húngaro? Fue ante Constantino XI que Orbón se presentó en primer lugar con los planos de sus cañones gigantes, pero como el emperador carecía de dinero no ya para sufragar la construcción de aquellas máquinas mastodónticas, sino incluso su propio sueldo, Orbón cambió de bando y se fue con Mehmed II. Los bombardeos diarios servían de recordatorio constante de su traición. Frances dirigió una mirada al espía, que desenvainó la espada en el acto y la clavó en mitad del pecho de Elena. La hoja la atravesó por completo y fue a hundirse en una rendija de la pared de piedra a su espalda. El espía trató de recuperar el arma, pero se había atascado. Entonces Elena apoyó las manos en la empuñadura y él, temeroso de tocarlas, retrocedió. Frances y sus hombres se marcharon. Elena no emitió el más mínimo quejido durante la ejecución. La cabeza se le ladeó poco a poco y cuando los mechones de su cabello se apartaron del rayo de luna que los iluminaba, perdieron su halo plateado y se sumieron en las tinieblas. La luna alumbró un pequeño trozo de suelo en el oscuro interior del minarete sobre el que el reguero de sangre se deslizaba como una estrecha serpiente negra. Tanto dentro como fuera de la ciudad los sonidos cesaron para dar paso al silencio que precede a una gran batalla.
El imperio romano de Oriente saludó su último amanecer en aquel lugar situado a caballo entre Europa y Asia, entre la tierra y el mar. La maga murió ensartada en la pared del segundo piso del minarete. Fue quizás la única maga auténtica de toda la historia de la especie humana. Para su desgracia, 10 horas antes, la era de la magia también había tocado a su fin. Dicha era había comenzado a las 4 de la tarde del 3 de mayo de 1453, cuando un fragmento de alta dimensionalidad entró en contacto con la Tierra por primera vez. Finalizó a las 9 de la noche del 28 de mayo de 1453, cuando dicho fragmento dejó atrás el planeta y después de 25 días y 5 horas lo devolvió a su órbita habitual. Constantinopla sucumbió el 29 de mayo al atardecer. Cuando la encarnizada matanza de aquel día se acercaba a su inevitable final, Constantino XI, solo frente a las hordas otomanas que se abalanzaban sobre él, gritó: ¿No hay un solo cristiano aquí dispuesto a perder la cabeza? Se rasgó las vestiduras imperiales y desenvainó la espada para hacer frente a la turba que se aproximaba. Su armadura plateada resplandeció por un instante antes de perderse en un mar granate, como una pieza de lata que se sumerge en ácido sulfúrico. La relevancia histórica de la caída de Constantinopla no se hizo patente hasta varios años después. En un primer momento aquello solo supuso el último estertor del Imperio Romano para la mayoría de la gente. El periodo bizantino no había sido más que un bache en el camino que había dejado tras de sí la gran cuadriga de la antigua Roma, que pese a haber gozado de esplendor durante cierto tiempo terminó evaporándose como el agua de un charco bajo el sol. En su día, los romanos silbaban despreocupados al bañarse en sus faustosas termas, convencidos de que su imperio, al igual que el granito con que estaban construidas las piscinas en que flotaban, duraría eternamente. Pero ahora ya sabemos que no hay nada que dure para siempre, que todo cuanto existe tiene un final.